Explicados por los especialistas en temas de salud, servicios sociales, municipales, culturales y financieros. Esto es Zona de Servicio con Laura Martínez Gamiño. Gracias por iniciar la semana con nosotros aquí en Zona de Servicio. Me da muchísimo gusto, pues sí, comenzarla con ustedes, comenzar este lunes. Y la verdad es que estoy agradecida por iniciar esta semana. Sí, y les comparto haciendo lo que más nos gusta, que es hacer radio y compartir con ustedes este lunes. Agradecer, por supuesto, a quien hace posible esta producción, este Zona de Servicio. En la producción está Rocío González, en la cabina en operación ahora con Omar Machain. Omar, muchas gracias. En redes sociales también está Rocío apoyándonos, pero sobre todo gracias a ustedes que nos están escuchando. Estamos en todas las plataformas, estamos en Twitter, totalmente en vivo aquí en la cabina azul y nos encuentran como Zona 3 Noticias, y también estamos en Facebook, estamos en Instagram, ahí en todas el contenido visual. Estamos hasta en TikTok. No esperen que hagamos coreografías, pero sí mucho contenido de noticias, que quizá en algún momento hagamos coreografías. Lo hemos intentado, pero no nos ha salido, pero lo vamos a lograr. Y este programa lo pueden escuchar más al rato a través de nuestro canal de YouTube. Ahí le ponen Zona 3 Noticias y Zona de Servicio. Y les va a salir no solamente el contenido de este programa, sino todos los contenidos de todas las demás de mis compañeras, que el próximo miércoles está Cristina Arana, el próximo viernes está mi compañera Dulce Rodríguez, que estoy segura que tendrán contenido muy importante para ustedes, que es Zona de Servicio. Y este día vamos a tener dos temas que en lo particular a mí me gustan mucho y de verdad espero que también les guste a ustedes, porque el pasado 30 de noviembre fue el Día Internacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y tenemos aquí una campaña que se llama El cuerpo no se juzga. Y también más adelante, en la próxima media hora, va a estar aquí el doctor Raúl Vargas, pediatra y cirujano pediatra, con un tema interesante, y me gustaría que tuviéramos respuesta y que hagamos comunidad, que es lo más importante. ¿Por qué es importante que las mamás o los papás realicen un expediente médico personal de los niños? Una urgencia, y que tengan ahí qué debe de tener, por qué debe de tener, por qué es importante, además del expediente que tienen los doctores, las doctoras, los pediatras, porque es importante que también los papás y las mamás tengan su propio expediente médico. Y ya para no hacer tanto preámbulo de este programa, pues tengo aquí a Luisa Mendoza, ella es psicóloga de CAITA. Y primero, gracias por acompañarnos, Luisa, bienvenida. Muchas gracias a ti, Laura, por acompañarnos otra vez, por invitarnos de nuevo a estar aquí contigo. Oye, pues miren, yo si están a través de, los invito a que en @Zona 3 Noticias, estamos totalmente en vivo. Bueno, ahí se ve una playera que dice El cuerpo no se juzga, y es una campaña que ustedes tienen permanentemente, pero hacen énfasis en esta temporada por el pasado 30 de noviembre, que es el Día Internacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Primero, Luisa, me gustaría que todos los que no han escuchado del TCA, que nos explicaras qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Muy bien, sí, un trastorno de la conducta alimentaria es cuando una persona tiene una preocupación por su peso, por su imagen, y comienza a tener conductas como evitación, restricción de alimentos para bajar de peso, por la misma inseguridad que tiene respecto a su imagen. Y esto pues viene de muchos factores que pueden llevarla a tener este tipo de conductas. Uh-huh. Entonces, más que nada, un trastorno de la conducta alimentaria es cuando alguien tiene una preocupación por su peso, una preocupación por su imagen, pero lleva a cabo conductas que pueden poner en riesgo su salud, que es muy diferente cuando alguien quiere hacer una dieta. Hacer una dieta porque a lo mejor porque el médico haya alguna complicación médica, o a lo mejor hay un sobrepeso que puede afectar su salud, claro, y la puede hacer de manera saludable. Pero ya cuando pone en riesgo su salud, porque a lo mejor ya hay restricción muy riesgosa, o un excesivo que hace ejercicio o usa otras conductas compensatorias como laxantes o claro, o vómito, entonces ya estamos poniendo en riesgo la salud. Restringes también, ¿no?, el alimento. Entonces ahí hay un problema alimenticio porque pues ya me está preocupando no solamente
tengo una inseguridad respecto a mi imagen hacia mi cuerpo, sino ya estoy utilizando conductas que están poniendo en riesgo mi vida. Me gustaría, Luisa, que también nos ayudaras a entender, por ejemplo, se habló mucho y actualmente seguramente sucede, por ejemplo, del tema de la bulimia, de la anorexia. Actualmente, y es un tema en el que afortunadamente se ha tenido una concienciación importante, pero creo que también ya hay otros trastornos. Sí, Actualmente creo que eso, por ejemplo, en mi época, digo, no estoy muy grande, pero se hablaba más. Hay el trastorno de los atracones, el trastorno de, digo, eso es el primero que me viene, pero a veces nada más enfocamos los trastornos de la conducta alimentaria a esos dos, a la bulimia y a la anorexia. ¿Qué otros trastornos se han identificado actualmente? sí, pues de acuerdo al DSM-5, además de la anorexia, que hay anorexia purgativa, hay anorexia este, ya nerviosa, entonces también está la bulimia, pero además de la anorexia y bulimia, pues también está lo que es el trastorno de evitación y restricción de alimentos. Evitación, ¿qué es? Evitación y restricción, que a veces pueden confundirlo porque a veces, incluso hubo un caso ahora en la mañana, pues, que a veces, bueno, es que como no, sí come pizza o come refresco, pero mejor evita otros alimentos, entonces, bueno, ¿Como en mejor no es calidad anorexia. nutritiva o lo que Entonces, sea? lo que es evitación y restricción es porque hay ciertos alimentos que no consume. Ok, Nuevamente se puede dar en niños, cuando a veces, o no, es que el niño solamente quiere pollo empanizado y no prueba nada más. ok, O a lo mejor solamente quiere cosas sólidas y no consume nada más puros licuados. Entonces, es cuando hay una restricción y evitación de estos alimentos, pero a veces se da más cuando hay un trauma. Por ejemplo, los niños de que a lo mejor no sé, tuvo una cirugía en la garganta o a lo mejor tuvo un trauma que se ahogó con cierto alimento y ya y, no lo ok. quiere volver a probar. A veces es un miedo a ciertos alimentos, pero no se puede decir que es anorexia porque a lo mejor no hay un peso, que la anorexia se caracteriza porque a lo mejor hay un peso muy bajo, que Ok, llegan a pesar 30 kilos y se nota ok. físicamente que realmente no consume alimentos. Entonces, en restricción y evitación, solamente hay ciertos alimentos que no consume por algún miedo, por algún trauma que pasó. Además de ese, pues hay otra categoría que dicen trastornos no específicos. No Ujú, específicos porque a lo mejor no cumplen, porque a lo mejor la persona no tiene el tiempo suficiente dejando de comer o a lo mejor entonces no podemos no cabe en la categoría ni de anorexia ni de bulimia ni de evitación, simplemente es como no específicos, pero no significa que no esté en riesgo, es decir, tiene conductas que están dañando su salud, pero a lo mejor no entra como un trastorno en específico. Luisa, ¿los atracones son parte también de estos Ajá, trastornos? el trastorno por atracón, que es otro tipo de trastorno y que esto también se da normalmente en personas con peso normal, con sobrepeso o con obesidad. Me imagino que, por ejemplo, todos estos trastornos que estamos de alguna manera catalogando, bulimia, anorexia, evitación, los atracones, tienen que tener un punto de acuerdo, o sea, tienen que tener un punto de coincidencia para catalogarlo como un trastorno. ¿Cuál es ese punto de coincidencia? Porque, por ejemplo, la bulimia y la anorexia quizás son dos puntos opuestos. Vomitas y en otro dejas de comer. O el atracón, que es un punto diferente al de la anorexia, O al ¿no? de bulimia, por ejemplo, que a veces se Exacto, pueden perdón. confundir, porque normalmente en la bulimia también puede haber atracones. Exactamente, Pero a lo pero mejor la conducta compensatoria es diferente que en un atracón, porque en el atracón a lo mejor no hay vómito o a lo mejor no hay exactamente. laxantes y en la bulimia sí. ¿Cuál es el punto no, no lo quiero llamarlo así, pero el punto de coincidencia de todos los trastornos, que es decir, todos tienen como un mismo objetivo, el peso, no subir de peso, me imagino. Sí, no subir de peso o bajar de peso Perdón, bajar de utilizando peso también. utilizando todo tipo de métodos que obviamente ya son muy riesgosos, pero todo esto lo que tiene en común también es esa inseguridad respecto a mi cuerpo. No me gusta mi cuerpo, no estoy de acuerdo con mi cuerpo. Entonces voy a utilizar todo lo que está por medio para poder lograr lo que yo quiero, pero también lo que coincide es que nunca logran estar satisfechas. Por más Exacto. que vomiten, por más que dejen Nunca de es comer, suficiente, ¿no? nunca es suficiente. Y ahí es donde entra también esa distorsión
de mi imagen, porque obviamente, aunque bajen de peso, me sigo viendo igual. Es cuando ya la mente Ya comienza a cambiarlo, ¿no? Que te ves en el espejo y te sigues viendo de la misma manera, Así es. a pesar de que te comenten, tú lo veas en tu ropa. Hay tiene un nombre, pero Pues es ahorita distorsión de imagen, Exactamente. también es dismorfia corporal, porque Dismorfia. obviamente es como me veo diferente, no coincide con mi realidad, con la realidad de la que estoy viendo. Y todo esto tiene un objetivo que por ustedes nos están viendo a través de Zona 3 Noticias de Twitter. Traigo una playera que dice "El cuerpo no se juzga". Y nos tenemos que ir a una pausa, Luisa, pero antes de eso me gustaría que nos dijeras, bueno, mejor, ¿qué te parece? Sí, mejor nos damos una pausa para ya no tener que cortarte y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio, estamos hablando con Luisa Mendoza, ella es psicóloga del CAITA. ¿Qué es CAITA? Es consulta, bueno, es CAITA es como la parte como que pusimos como lo comercial, CAITA, pero CAITAT es como está registrado con la B al final, que es consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia. AC, somos una AC. Bueno, nos comentaba Luisa que, tienen una campaña que se llama "El cuerpo no se juzga", que es una campaña permanente, pero yo soy pro de esa campaña sin saber que tenían esa campaña. Bueno, sí sabía que tenían esa campaña, pero yo soy muy pro de no hablar del cuerpo de las personas, aunque sea mujer, hombre, niño, niña, adulto mayor, de ningún tipo de cuerpo, porque no sabemos lo que está pasando esa persona y tenga el cuerpo que tiene, ¿no? Yo tengo una amiga que es obesa y ella me decía que el privilegio de los que somos delgados de alguna manera son las preocupaciones que ella tiene, por ejemplo, ir a un restaurante y que quepa en una silla, ¿no? O que es juzgada porque con su obesidad, que la vean comiendo un chocolate, es como no se cuida, no se quiere. Entonces tiene todos esos estigmas que empieza la gordofobia y todo ese tema, ¿no? Y creo que esta campaña es algo que deberíamos, si de por sí las generaciones, o sea, nuestra edad ya viene marcada con muchos estigmas de pasadas generaciones, pero sí creo que tenemos ya todas las armas, Luisa, para no hablar de los cuerpos de los demás. No juzgarlos y aparte no tener estos comentarios, por ejemplo, que te dicen enfrente de todos, es que estás muy gordo, ¿no? Subiste de peso, ¿no? Entonces te ponen en una situación vulnerable que no sabemos si esa persona llora en las noches porque tiene obesidad, ¿no? Por esas palabras que recibió. Por esas palabras. Platícanos un poquito de esta campaña, "El cuerpo no se juzga". Sí, esta campaña que la iniciamos el año pasado, ya vamos a cumplir un año, y la iniciamos junto con el 2 de junio, que es como concientización de los TCA a nivel mundial. ¿Por qué? Porque aquí en México, no sé si, pues traemos como muchas de este tipo de frases que a lo mejor para muchas familias puede verse como normal, de que, ay, pues todo eso te vas a comer, o, oye, ya bájale unos kilitos. Ajá, sí. Entonces, el objetivo que tenemos con esta campaña es como cambiar esa forma de criticar o de juzgar los cuerpos de los demás, comenzando con el de nosotros, porque a veces puede ser normal para nosotros de que, ay, ¿cómo se me ve esta falda? Es que no me gusta esto. Es que si fuera lacia, incluso no solamente el cuerpo, sino hasta el cabello, la cara, es la que si fuera nariz, blanca, todo. o es que si fuera morena. Entonces, esto es como, además de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, porque sabemos que con una palabra que digamos a alguien respecto a su cuerpo, como dices, no sabemos la historia de la persona, no sabemos por lo que esté pasando, no sabemos qué tan vulnerable esté. Entonces, una palabra podemos hacer que esa persona empiece a tener conductas y que pueda llevarlo a tener después un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, esta campaña, además de prevenir, también es para hacer conciencia, de medir nuestras palabras, de medir la forma en que nos expresamos a los demás. ¿Y por qué mejor en vez no decimos como las habilidades, las cualidades, o claro, porque no comenzamos a decir, oye, pues te ves genial, te ves estupenda, hermosa, o me encanta tu forma de... las cualidades que tenemos, o sea, me encanta ¿no? tu forma de dibujar, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es como empezar a cambiar como ese chip de respetar los cuerpos, y empezando por el de nosotras, qué tanto cuidamos nuestro cuerpo, qué tanto lo apapachamos, que siempre lo estamos como criticando. Y también, Luisa, ser agradecida, ¿no? Con nuestro cuerpo, que todos los días tenemos la posibilidad de levantarnos, caminar, respirar, porque lo hacemos ya de manera inconsciente. Sí. Y esta campaña, tú traes una playera que dice...
No critiques el cuerpo de los demás, no juzgues. Esta es como la frase de que no critiques, no juzgues. Y la que tú traes como la frase que tenemos como ya registrada, es como el cuerpo no se juzga, es como la frase registrada. Pero esta otra palabra que traigo es como ver, no juzgues, no critiques, no hables del cuerpo de los demás. Y es que si hacemos una reflexión, todas y todos hemos hablado del cuerpo de las demás personas. Aunque también lo mencionaba así con otra persona de que ya viste cómo se le ve el pantalón, la falda, bla, 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 o lo que sea que traiga, lo pensamos. Sí. No Y a veces pensamos en hasta nuestras se ha mismas. normalizado el hacer eso. El Y hablar, digo, claro. ajá, se ha normalizado aquí, o sea, ¿quién no? Y ahora con las redes sociales, esa parte de, pues estas fotos no las subo porque luego, Se me ve y la si no le dan me celulitis. gusta es porque no les gustó y mejor no lo hubieran. O sea, ya se ha normalizado como el hablar del otro criticando su apariencia y creo que tenemos que quitar como, dejar de normalizar eso, dejar Sí, de hacerlo y mejor hablar de manera positiva. sobre todo porque, bueno, nosotros somos de quizá la generación que lo hizo de manera inconsciente. Sí. Somos una generación en la que no normalizamos el hablar del otro totalmente como parte de una plática en una mesa con la familia, en las navidades. Ahora sí pero seguramente si ustedes hacen alguna reflexión, tienen algún comentario de alguien, de su familiar, amigo, conocido, desconocido, quien sea, que se han sentido mal por lo que les dicen de su apariencia. Y si hacemos esa reflexión, Luisa, ahí yo creo que es, o sea, parar en ese pensamiento y decir, me hicieron sentir mal porque hablaron de mi cuerpo. ¿Y qué fue? Yo todavía me acuerdo de un comentario que me hicieron en la primaria. O sea, no puedo olvidar no me acuerdo ya ni de su nombre, de mi Pero bien compañero, la palabra o la pero la frase. palabra que me dijeron no se me puede olvidar. Y es algo que he recordado por el resto de mi vida y que seguramente lo va a seguir recordando porque es algo que me marcó porque yo era niña. Y es algo, ya tengo 34 años, y es algo que me dijeron cuando yo tenía 10 años. Entonces yo creo que si todos hacemos pensamos en lo que nos dijeron, que no nos gustó sobre nuestra apariencia, es más, nuestra forma de vestir, creo que es ahí podemos comenzar esta campaña que ustedes están haciendo. Primero, cómo pueden adquirir la playera y que es parte de recaudar fondos, me imagino? Sí, sí, esta campaña y esta venta de playeras, pues el objetivo es también recaudar fondos. Recaudar fondos porque muchas de nuestras pacientes pues llegan con bajos recursos. Entonces tratamos de una manera de ofrecerles becas y pues tenemos que recaudar de una manera fondos para mantener la asociación. Entonces, esta playera, igual tengo un número de teléfono que Sí, es como claro. para que se comuniquen conmigo y que quieran adquirir su playera, que es el 33 11 36 6578. 33 11 36 65 78. Así es. Entonces pueden mandarme un mensaje y comentar que pues quieren aquí una playera, si son de aquí de la zona metropolitana, pues pueden ir por ella, o si son de otro estado, con gusto podemos también hasta mandarla a otro estado, para que también pues se unan. Tenemos ya personas que nos han apoyado de otros estados, incluso de otro país, de otros países. Ay, qué padre. Y el punto es como, pues ahora sí que abarcar y que cuando la adquieran pues puedan subirla a sus redes sociales diciendo que se unen a la campaña con Instituto Que Caita. tienen un hashtag también que es Sí, hashtag el cuerpo no se juzga, hashtag Instituto Caita, así es. con C. Sí, Caita. Entonces ya con eso pues como publicarla y que se unen, porque el último es como que llegar a más personas, hacer más conciencia de esta parte de no criticar, de no juzgar, de no hablar de los cuerpos para prevenir, porque sabemos que a veces, pues como comentaba, las palabras lastiman, las palabras pueden crear un gran impacto en la persona y si sabemos que crean un mayor impacto, pues ¿por qué mejor no decir algo positivo para que realmente ese impacto sea de manera positiva? Positiva. Y bueno, en la actualidad, los trastornos de la conducta alimentaria a veces lo teníamos como muy catalogado hacia las mujeres, ¿no? Pero creo actualmente, de acuerdo a las consultas que tienen, a las asesorías, la gente que se acerca a la ACE, también los hombres padecen trastornos de la Sí, conducta claro, alimentaria. o sea, tanto mujeres, obviamente sí es mayor población las mujeres, pero también los hombres les afecta mucho. También los hombres padecen de ese tipo de trastornos de la conducta alimentaria, también son muy sensibles, o sea, realmente es como no solamente que las mujeres, sino que también los hombres
pueden tener este tipo de problemas. Tenemos pacientes hombres con anorexia, con bulimia, y no solamente se da también en jóvenes, o sea, tenemos niños desde los 4 años hasta adultos mayores. Entonces, aquí es Órale. como que no es ni por, ahora sí, ni por género, ni por edad, ni por raza, ni por religión. A todos nos puede pasar. Entonces, en todas las edades, cualquier edad, tenemos, hemos tenido pacientes de todo tipo de edades y tanto hombres como mujeres. Yo creo que es muy interesante lo que dices porque yo estuve en una época de mi vida en la adolescencia donde veía amigas, ¿no? Por eso decía que lo teníamos como muy catalogado hacia las mujeres, la adolescencia, uno va creciendo y sigue con estos problemas y que nunca se hablaron. Yo creo que es bien importante también pedir ayuda, pero a veces no somos capaces de pedir ayuda. Si ustedes, algún consejo que le quieras dar a los papás, a las mamás, en qué deben de estar atentos. Sí, digo, no es fácil pedir ayuda, y más cuando es un adolescente que le cuesta trabajo expresarse. Entonces, yo sí le digo a los papás que estén como más atentos a las conductas. Sé que en la adolescencia pues hay cambios normales o empezando un poco a aislarse o querer estar en su cuarto, pero cualquier conducta o cualquier cosa que ellos noten que no es normal o que les preocupe, que lo hablen. Igual pueden pedir ayuda. Yo, el teléfono que mencioné siempre lo traigo yo. ¿Ok? Y siempre estoy atenta a las llamadas de los padres de familia porque me llaman mucho de qué hago, cómo le digo, o no quiere ir, o qué hago para convencerla que necesita ayuda. Entonces, siempre traten de estar como al tanto, que tampoco nos están como vigilados, pero sí al tanto de cualquier cosa que noten, pues se puedan comunicar y siempre acercarse de manera positiva. Es decir, a hablarles siempre de manera positiva desde el sentir de que pues te quiero mucho, eres muy inteligente, ¿qué te parece si hacemos esto juntos? O sea, tratar como acercarse poco a poco, pero de manera amorosa. No invasiva, ¿no? Ajá, De no que interrogativa, ni exacto, de regaños. cuestionar. Sin cuestionar, sino que esta parte de ser amorosos con nuestros hijos, para que ellos de alguna manera puedan sentirse de que escuchados y puedan de alguna manera expresarse. Sentir con la confianza de poder hablarlo, ¿no? Así es. Yo creo que eso es bien importante que los hijos o nuestros sobrinos o quien sea se sientan con la confianza de hablarnos y decir qué es lo que les pasa, de esta manera pues acercarnos, porque también a nosotros los adultos no es fácil, pues no nos dicen cómo, pero sobre todo que tengamos la confianza. Pues agradecerte, Luisa, la playera, agradecer que yo me uno a la campaña. Me gusta muchísimo el tema de que el cuerpo no se debe juzgar, no debemos de hablar de ningún cuerpo de ninguna persona, ni su forma de vestir. Cuidar esa parte con los pequeños, de que apenas sí, están porque son como... una esponjita Así es. y al contrario, que crear generaciones fuertes, generaciones en las que tengan toda la valentía que quizá a nosotros pues nos faltó, ¿no? Y que nos faltó esa parte de no normalizar el que no se debe de hablar de los cuerpos. Muchas gracias, Luisa. No, pues muchas gracias por tu invitación. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre ese tema de las playeras de la campaña, redes sociales al 3311 36 65 78. Sí, igual en Instagram está así, el cuerpo no se juzga. Ah, muy bien. Entonces, ahí a los que me puedan seguir, hola, soy Lau, ahí voy a poner mi playera, que el cuerpo no se juzga. Muchas gracias, Luisa. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio y bueno, vamos a estar hablando de un tema que en lo particular me parece muy interesante porque pues tengo amigas, amigos que son papás ya de niños, de niñas, y yo me preguntaba y me decía que si alguno de ustedes que nos están escuchando tienen algún tipo de expediente médico personal de sus hijos, de sus hijas, es decir, si pasa una emergencia y pues obviamente no tienen el expediente que hace el pediatra a la mano, porque es expediente del pediatra, pero si ustedes han tenido la voluntad de hacer un propio expediente, ¿no? Y bueno, para esto me acompaña Raúl Vargas, pediatra y cirujano pediatra. Raúl, bienvenido a Zona de Servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y gusto saludarte.
A ver, primero estuvimos platicando un poco sobre el tema en el corte y sobre todo poder entender este tema. Yo le ponía un ejemplo, el Ayuntamiento de Zapopan tiene un carnet donde, en dado caso, que espero que no le pase a nadie, un niño se llega a perder, pues el papá tiene sus huellas, tiene cabellito, para que cuando pase ese momento, que de verdad, insisto, no les pase a nadie, pues tengan todas las armas para llegar con las autoridades, sus huellas digitales, el tema de ADN, para una búsqueda rápida, para que lo puedan localizar de manera rápida. Obviamente ese carnet no es para nadie más, se lo quedan los papás, obviamente por tema de datos personales, pero dije, ¿por qué no un tema de expediente médico del niño en dado de una emergencia? Normalmente cuando nosotros vamos a algo de emergencia que nos pase, llegamos al área de emergencias y te preguntan, ¿no? ¿Eres alérgica a algo? ¿Qué tomaste? ¿Te vacunaron de esto? ¿Tienes alguna cirugía? Es algo que te preguntan y muchas veces ni siquiera nosotros sabemos. ¿Por qué sí es? A ver, primero, Raúl, ¿qué es un expediente médico? Seguramente tú tienes muchos expedientes de tus pacientitos. Ok, bueno, el expediente médico es, digamos, todo el historial que tienes tú como paciente y además de los datos generales que son muy importantes. Entonces, desde que ingresas a cualquier tipo de consultorio, ya sea médico, privado o ya sea público, se hace este tipo de expediente. Primero con tus datos generales para saber dónde ubicarte. Y posteriormente cada uno de los apartados específicos, ¿no? En el caso de pediatría tiene apartados que son muy importantes y que son particulares de la edad pediátrica, que estamos hablando aproximadamente desde los 0 o incluso antes de nacer hasta los 18 años. Sin embargo, por ciertas edades hay como apartados que yo diría que son más importantes y que cada vez que este paciente ya va creciendo, pues evidentemente la importancia tiende a bajar. Por poner otros ejemplos, también en el caso de ginecología, ¿no? También hay un apartado específico de ginecología, también hay apartados, por ejemplo, para adultos mayores, pero pues evidentemente cada médico tiene sus propios expedientes, ¿no? Y por ejemplo, en el caso ahora sí que ponme de ejemplo un expediente que cuando llega un primer pacientito tuyo, ¿qué contiene ese expediente? Ok, un expediente médico, primero, como mencionábamos, tiene los datos generales. Quién eres, cuántos años tienes, dónde vives, en dónde naciste y pues quiénes son tus familiares y el teléfono de contacto. Pues evidentemente esto lo necesitamos en cualquier tipo de consulta. Posteriormente, pues esto te lo explican siempre en la carrera de medicina, que ciertos tipos de apartados, ¿cuáles son los apartados de importancia? Digo, hablando en la edad pediátrica, por ejemplo, iniciamos con los antecedentes prenatales. Ok. Estos antecedentes prenatales son los que preguntas, por ejemplo, a un paciente pediátrico cuando acude a tu consulta, pero digamos que en sus primeros años de vida, ¿no? Como mencionaba, cada vez que el paciente pues toma cierta edad, esto pierde valor, o a lo mejor ya no lo preguntas tanto, ¿no? Pero ¿cuáles son estos antecedentes prenatales? Por ejemplo, de cuántas semanas nació, por ejemplo, la fecha de nacimiento comparado con la fecha de última menstruación, cuánto es que pesó, cuánto es que midió, si lloró y respiró al nacer, si fue hospitalizado o si fue dado de alta de inmediato. Por ejemplo, datos generales, ¿no? Por ejemplo, pero ese dato como que no es muy general, si lloró o no lloró, y si no sabe la mamá. Generalmente, bueno, puedes hacer así como preguntas con curva y puedes decir, bueno, ¿cuánto tiempo se quedaron tú y tu bebé hospitalizados? Oye, pues no, generalmente no nos quedamos hospitalizados. Pues ya sabes que generalmente pudo haber tenido una cesárea o un parto sin complicaciones. Y sobre todo, subrayar el control prenatal. Si llevó control prenatal porque es la base de todo el diagnóstico de enfermedades, seguimiento y que no tenga complicaciones durante el parto o cesárea. ¿El control prenatal qué es? El control prenatal es este seguimiento que se da en las consultas privadas o en las consultas públicas, que se da consulta a la madre sobre su embarazo y el seguimiento de su embarazo.
Esto lo hace el equipo de ginecología principalmente o incluso un médico general. También están capacitados para realizar este tipo de seguimiento. ¿Qué es lo que hacen? Preguntan algunas veces semana con semana, algunas veces mes con mes, preguntan si están tomando, por ejemplo, medicamentos, si hay un adecuado aumento tanto de peso, pues principalmente de la madre. Los ginecólogos incluso realizan ultrasonidos de manera continua, primeros diagnósticos, ¿no? Para saber si la madre está embarazada o incluso para detectar malformaciones, que son muy importantes. Después de esto empiezan a ver el seguimiento. En el seguimiento se ve que la madre no desarrolle, por ejemplo, diabetes gestacional, ¿no? Esta diabetes que se presenta solamente en las madres, que no desarrolle, por ejemplo, hipertensión, ¿no? Que no desarrolle infecciones, ya sea vaginales u urinarias, que estas son, digamos, las principales patologías que dan, durante el periodo gestacional, y que si no son detectadas a tiempo puede llegar a desarrollar cierto tipo de complicaciones. Pero vamos, esto es por parte del seguimiento ginecológico de la madre. Bueno, es que es importante también, ¿tú lo agregas a tu expediente? Son unas preguntas ¿generales? Mínimas y generales, porque aquí ya estamos hablando de un paciente que ya nació. Y estás durante los primeros años, me refiero, ¿no? Pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, a los estudiantes de medicina, que si llega un paciente de 18 años y lo ves, si no tiene ningún tipo de enfermedad, ¿qué le haces preguntando que cuánto pesó al nacimiento, ¿no? Pues hay que ser muy objetivos con ese tipo de preguntas y evidentemente cuando le sacamos provecho, porque pues a veces tienes el tiempo limitado, ¿no? Ahora Raúl, me imagino que esto no puede incluir todo el expediente que quizá los papás deseen llevar de su hijo. O sea, yo me refiero a que el papá o la mamá tengan su propio expediente médico en dado caso que hasta cambien, por ejemplo, de pediatra, ¿no? Que vengan, oye, esto fue ahora sí que el expediente de mi hijo y porque cambiaron de pediatra por X razón. ¿Qué debe de incluir en o qué les recomendarías, mejor dicho, qué debe de incluir este expediente médico personal de los papás o las mamás? Además, primero, ¿es importante o no es importante? No siempre se hace, pero ¿es importante o no es importante? Yo creo que en sí, la pregunta, no existe un expediente médico personal, ¿no? Un carnet médico. El único carnet que tenemos... tú lo realices. El único carnet que tenemos es la cartilla de vacunación. La cartilla de vacunación, esta es una opinión personal, que se queda un poquito a la mitad, porque sí tiene un buen seguimiento, evidentemente, de las vacunas. También incluso incluyen cierto tipo, por ejemplo, del neurodesarrollo, incluso vienen ciertas partes como de crecimiento, cómo evaluar evacuaciones. Viene muy, muy bien y muy completo. Sin embargo, hacia cierto tipo de enfermedades para el paciente enfermo no incluye esos tipos de apartados que evidentemente sería ideal. Más ¿no? específico, ¿podría ser? Pues sí, o sea, para el paciente enfermo no tiene esos apartados, medicamentos, números de consulta, seguimiento, tratamientos que lleva, internamientos a urgencias, por poner un ejemplo, ¿no? Mencionabas, si uno cambia de pediatra, si no cambia de pediatra, todos los médicos estamos obligados que si algún paciente, si yo le estoy dando el seguimiento y alguien me pide un resumen médico, estamos obligados ante la ley a evidentemente responderles, ¿no? De esa manera. ¿Qué es lo que me viste de esa consulta? ¿Por qué acudí a tu servicio? ¿Y cuál fue el tratamiento en dado caso? Y esto ya, pues, digamos, como un documento oficial, que cuál fue el seguimiento o el diagnóstico que yo realicé. Sin embargo, pues como documento oficial no existe, ¿no? No, o sea, no me refiero a que exista, sino que al propio papá o mamá pues se le ocurra hacerlo. Me queda claro que en realidad no existe, que eso solamente en el tema de seguimiento ustedes como consulta y como los pacientes lo deben de tener. A lo que me refiero es a la decisión voluntaria de los papás y las mamás hacerlo. ¿Crees que es importante que sí? Pero ¿qué te parece si me respondes en el próximo bloque, porque es momento de irnos a una pausa? Regresamos a Zona de Servicio, aquí rápidamente por el 91.5 de FM.
Regresamos a Zona de Servicio y estamos platicando con Raúl Vargas, él es pediatra y cirujano pediatra, y estamos hablando, no sé si ya este tema se volvió un poco de polémica entre él y yo, porque, a ver, todos que vamos a una consulta y tenemos un seguimiento de algo, de lo que sea, por ejemplo, las mujeres ginecólogo, que tenían un expediente, los niños cuando van a consulta, las niñas, y tienen expediente médico. Yo quería abordar este tema porque si es importante o no es importante que las mamás y los papás realicen su propio expediente médico de sus hijos, es decir, aparte del que tienen en consulta, que van con su pediatra, pero si ellos es necesario por cualquier emergencia o cualquier tema de, no sé, de que van a una emergencia al hospital y quizá no te acuerdas en el momento de lo que tiene, si es alérgico o no al niño, si le han realizado algún tipo de intervención quirúrgica, no sé, las vacunas, está obviamente la cartilla de vacunación, pero ahora sí que Raúl, yo le preguntaba y le decía, a ver, ¿es importante, no es importante? Y se quedó pensando un momento, reflexionando sobre el tema. Y yo le decía que no era pregunta de examen, que me respondiera. De acuerdo, me quedo pensando porque son muchos aspectos a valorar, ¿no? Si yo llevo a la consulta a mi paciente pediátrico y nunca ha tenido ningún tipo de enfermedad, Okay. Si nunca me han diagnosticado, si no toma medicamentos de manera continua, si nunca ha sido hospitalizado, etcétera, yo creo que con un expediente muy corto, como podría ser una cartilla de vacunación, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Pero si llevas un seguimiento, voy a subrayarlo, llevar un seguimiento sería suficiente eso, ¿no? Ahora, si mi paciente es un paciente que me diagnosticaron desde temprana edad con cierto tipo de enfermedades, esto ya es otro tipo de boleto, ¿no? Tiene enfermedades, ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones, es alérgico y estas alergias le han causado múltiples problemas. Evidentemente, esto es otra historia y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo como papá debería estar preocupado, hacer un mini expediente, una nota muy pequeña con todo este tipo de apartados. Tú mencionabas cuando acudes a un servicio de urgencias, son las primeras preguntas que se hacen. Si llega un paciente inconsciente, un paciente con mal estado general, son las preguntas generales que se hacen, porque de ahí parte un tratamiento de urgencia. Sí, yo más bien creo que ese era el tema, más bien no priorizar, o bueno, no sé si llamarlo así, Raúl, priorizar lo que tuviste, ¿no? Para poder realizar este tipo de expediente. Expediente que yo lo llamo personal porque ya sé obviamente que no existe ninguna plataforma que lo puedas descargar y tú, sino simplemente hacerlo. Creo que, o quienes, bueno, ya nos mencionabas, quienes sí lo pueden hacer, es decir, si nació con algún tipo de lo que sea, ¿no? Y que haya tenido un tratamiento, que tenga un tratamiento. Ahora, ¿a los cuántos años se debería de guardar o actualizarlo si es que en algún momento el paciente es alérgico a algo, tuvo una operación? ¿Cuánto tiempo por ustedes guardan un expediente? Si tu expediente, por ejemplo, que llegó desde edad cero, hasta los 18, ¿se guarda un expediente? Es muy variable, pero los expedientes se deben de guardar de 5 y varía hasta incluso 10 años, las instituciones. Ya como consultorio privado termina cambiando la situación, ¿no? Y también por los motivos que acuden. Muchas veces el seguimiento que se da a los distintos tipos de pacientes es muy diferente, ¿no? Hay pacientes que solamente acuden por algún tipo de enfermedad y otros a chequeo general, que cuando es chequeo general puedes detectar cierto tipo de situaciones que a lo mejor en una enfermedad, ¿no? De un momento a otro, a veces no da el tiempo ni la oportunidad de checar todos los aparatos y sistemas. Ahora, Raúl, el tema, por ejemplo, de que es normal que un niño se enferme, las vacunas, pero ¿qué sí se deben de acordar los papás? O sea, ¿qué sí se deben de acordar en el tema de que es importante para ti, por ejemplo, en una consulta, que llegan a la primera vez? Y me imagino, no estoy suponiendo, que hay datos que no tienen, pero que para ti te serían útiles. O sea, que en general los papás sí se deben de acordar o tener esos datos a la mano, o en general.
Yo creo que varía dependiendo el paciente que están llevando a la consulta. No es lo mismo llevar a un paciente recién nacido, que evidentemente los antecedentes son vitales, los antecedentes son de suma importancia. Eso lo tienen en una hoja de resumen que todo paciente que es egresado los tiene y se los presenta al pediatra. Entonces, en ese punto son totalmente importantes todos ese tipo de antecedentes. Pongamos otro ejemplo, un niño de 5 años, un niño de 10 años, que pues es la primera vez que acude a consulta contigo. ¿Qué datos serán los importantes? Pues terminan siendo un poquito más generales, ¿no? Si el paciente ha tenido enfermedades, si ha sido hospitalizado, si se ha fracturado, si toma medicamentos de manera frecuente y evidentemente el peso y la talla, sobre todo para el seguimiento y el control de niño sano. ¿Por qué? Porque preguntabas muchas situaciones. Oye, ¿a qué debo de poner más atención y a qué no debo de poner más atención? Pues al niño que tiene enfermedades ya diagnosticadas. Porque muchas veces esa consulta probablemente no te vas a enfocar, digamos, a su crecimiento, a su aspecto general, que evidentemente pues deberías de checar todo, pero pues serían consultas a veces de 5 horas, ¿no? Entonces uno se enfoca directamente a la enfermedad que está padeciendo o esa enfermedad de importancia que no le esté afectando en otros organismos, ¿no? Por ejemplo, los papás que tienen ya o que van contigo a consulta de una enfermedad diagnosticada, me imagino, bueno, estoy pensando por ti, que a ellos sí les recomiendas que tengan un propio expediente personal, o sea, para los papás. Que yo sé que no existe un ABC de lo que tiene que tener ese expediente y es con las particularidades de la enfermedad diagnosticada. Pero ¿crees que sí si crees que los papás tienen que tener esta cultura de tener los datos a las manos? No sé, lo estoy diciendo porque obviamente no soy mamá, pero sí debemos de cambiar un poco la cultura de los papás respecto a lo que tiene el niño, o no sé si estoy pensando en papás desobligados y que no conocen nada de sus hijos, pero ¿sí crees que debemos de poner un poco más atención, realizarlo? No sé si me di a entender. Sí, totalmente. Debemos de tener en cuenta que si mi paciente le han diagnosticado cualquier tipo de enfermedad, debo de tenerlo como un antecedente primordial, ¿no? Esa enfermedad debo de hacerle cualquier tipo de resumen o cualquier tipo de nota en la cual yo se la pueda presentar a cualquier tipo de médico. Si yo todavía no entiendo al 100%, no me han explicado al 100% mi enfermedad o incluso a veces queda en duda, pedirle al médico que me haga un resumen médico para que cualquier paciente, más bien para que cualquier médico al momento de leerlo, ya él tenga la idea de qué es lo que lo han tratado. Uh-huh. Entonces, o lo solicito al médico o yo personalmente puedo ir haciendo el resumen. Ya cuando son pacientes... cuando son pacientes que tienen múltiples enfermedades, los mayores expertos terminan siendo los papás, créeme, porque saben los medicamentos, saben a qué hora les tocan, saben que este medicamento le cae mal, ellos son los expertos. Entonces, muchas veces ellos se van acostumbrando a enfrentarse a este tipo de enfermedades. Yo creo que es algo muy cierto y tienes toda la razón de decir que cualquier paciente que tiene algún tipo de enfermedad diagnosticada son los papás a veces los que tienen las mejores... Los mayores expertos, totalmente. Y bueno, Raúl, nos queda ya 1 minutito y medio. ¿Dónde te pueden localizar? Yo se los recomiendo y digo, no es que yo vaya a consulta, por supuesto, pareciera por la estatura, pero no. Pero, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde está tu consultorio? Bueno, en redes sociales estoy como raulvargas.cxpedia y el teléfono para citas de mi consultorio es el 3338-1159-36. Pero en Facebook, ¿cómo estás? Igual, ¿también, raulvargas.cxpedia. A ver, otra vez. raulvargas.cxpedia. Ahí cualquier duda y no sé si tengas algún teléfono en tu consultorio. Sí, es el 3338-1159-36. Pues ahí está, espero, Raúl, que nos visites más seguido, que aquí está la cabina azul de Zona 3 Noticias para hablar de temas importantes de pediatría o de cirugía pediátrica. Agradecer, por supuesto, a quien me acompañaron en cabina, a Rocío, a Omar, acaba de llegar el Minotauro Figueroa. Y bueno, agradecerles, por supuesto, a todos ustedes que hayan iniciado la semana conmigo aquí en Zona de Servicio. Se quedan
con lo que queda del Mundial. Ya no estoy cero entusiasmada estoy por el Mundial, pero bueno, lo importante es que tenemos salud. Y los dejo en Zona Mundialista y por supuesto más tarde cuando coman muy buen provecho. Buenas